El tema de gastroenteritis. Vamos a empezar con la definición de diarrea. La gastroenteritis generalmente se conoce también como diarrea, colitis, síndrome de intestino irritable. Lo pueden encontrar así en las bibliografías. Entonces vamos a definir diarrea como disminución de la consistencia y aumento en el número de evacuaciones. Generalmente más lo vamos a catalogar por la disminución de la consistencia. No es tanto por la mayoría de veces que se va al baño, sino la disminución de la consistencia, que la materia fecal tome en la forma del recipiente donde se deposita. En ese caso, la diarrea infecciosa sería aquella que es causada por virus, bacterias, parásitos y hongos y está acompañada de signos o síntomas, además de las evacuaciones como fiebre, vómito, anorexia, dolor abdominal, etc. Se va a clasificar según su duración en aguda, si su duración va de días a horas, y generalmente esa es la que se presenta más en el paciente pediátrico, la prolongada que excede las 2 semanas y la crónica cuando es más de 3 meses y su origen no infeccioso, es decir, no es por bacterias, no es por virus y el niño sigue con diarrea. Hay que investigar alguna otra causa más grave que esté ocasionando las diarreas. La etiología, pues ya dijimos, puede ser viral, bacteriana, por hongos, protozoarios. Entonces, en el caso de los virus, el más importante es el rotavirus. Este es el causante del 50% de las diarreas en niños de 6 a 24 meses. La Escherichia coli causa el 25% de las diarreas en general, es decir, niños, adultos, y es la causante de la diarrea del viajero. La Shigella ocasiona el 10% de las diarreas agudas en niños menores de 5 años. Y el Vibrio cholerae afecta a niños de 2 a 10 años, aunque también puede afectar a los adultos. En el caso de rotavirus también se puede presentar en adultos, pero es más común en los niños. Es la principal causa de diarreas en los niños. Si recuerdan, en clases anteriores mencionábamos que las dos causas de enfermedades más comunes que ocasionan mortalidad en el niño menor de 5 años son las infecciones gastrointestinales y las infecciones respiratorias. También tenemos la salmonela en su clasificación no TIFI, que ocasiona el 10% de las diarreas agudas en el niño. Generalmente cuando un niño tiene diarrea o un adulto siempre pensamos que es salmonela, pero no es la única causa de diarreas. Las otras son Campylobacter jejuni, que ocasionan del 5 al 15% de las diarreas en el niño. Y otros protozoarios o bacterias, también amibas, como la Giardia lamblia y la Entamoeba histolítica. Son otras causantes también de diarreas. Como pueden ver, es bastante amplio las bacterias, y los virus nada más es el rotavirus. Todas las demás son bacterias y protozoarios como el Giardia lamblia. En el caso de las amibas también. Vamos a iniciar con el rotavirus. Bueno, esta es causada por un virus, como ya dijimos, el cual llega al duodeno, va a invadir la mucosa intestinal y se va a replicar produciendo inflamación local, aplanamiento de las vellosidades intestinales, que va a ocasionar que haya intolerancia transitoria a la lactosa. Los síntomas de rotavirus generalmente son dolor estomacal, el niño va a presentar vómito en más de 10 veces al día, es decir, va a ser un vómito intenso, evacuaciones diarreicas líquidas de color verdosas y con un olor característico como ácido, pero las evacuaciones tienen que ser líquidas completamente y verdosas. Más de 6 u 8 evacuaciones al día, más de 10 vómitos al día, generalmente, y la edad que se ajuste pudiera ser rotavirus. Y obviamente puede haber también fiebre, pero las características importantes más son la diarrea y el vómito, y el niño no come. En el caso de la shigellosis es causada por el género Shigella, que se va a dividir en 4 grupos. La Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri, que es la más común en la población y sobre todo pediátrica, la Shigella boydii y la Shigella sonnei. Son los 4 tipos. De aquí la más común es la flexneri. Esta bacteria se va a implantar en la mucosa del intestino delgado y grueso, se multiplica y produce inflamación local, invade y destruye el enterocito, que es la célula estructural y funcional del intestino delgado, y provoca evacuaciones con moco y sangre principalmente. Esta característica de tener moco y sangre se llama disentería.
Y la shigella produce dos tipos de toxinas, la neurotoxina y la enterotoxina. La enterotoxina es la que se encarga de que haya aumento de secreción mucosa en la materia fecal. En el caso de la salmonelosis, esta es causada por una enterobacteria llamada Salmonella typhi, y de la cual hay tres tipos: la Salmonella typhi A, la Salmonella paratyphi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B y la Salmonella paratyphi C. Estos tres tipos de salmonelas derivadas de la typhi son las patógenas para el hombre, es decir, las que ocasionan enfermedades. Solo provoca cuadros diarreicos en lactantes, es decir, en los adultos no provoca diarreas. Cuando decimos tengo salmonela, no, si tienes diarrea generalmente no es salmonela. Entonces la salmonelosis no ocasiona cuadros diarreicos a menos que sean en lactantes, en ellos sí ocasiona diarreas. Su fisiopatología es que va a invadir la lámina propia del intestino delgado y va a llegar a la submucosa, donde va a producir un infiltrado inflamatorio de polinucleares y va a estimular la secreción de prostaglandinas para ocasionar un efecto secretor, es decir, que aumente mucho el moco, mucho líquido, y eso va a ocasionar la diarrea como tal, que las evacuaciones estén acuosas. Como podemos ver acá, va a destruir el epitelio, las células epiteliales del intestino, las vellosidades, y va a provocar que haya más producción de moco, y el sistema defensor del cuerpo, que serían los macrófagos, pues van a estar aumentados porque hay una reacción inflamatoria. Luego tenemos la Escherichia coli. Esta es un bacilo habitual de la flora intestinal, es decir, normalmente tenemos Escherichia coli en el cuerpo, pero cuando esta aumenta o se vuelve patógena, pues provoca enfermedades. Comprenden más de 170 serotipos y solamente se conocen 4 mecanismos de producción de la diarrea por Escherichia coli. Los 4 tipos son la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteropatogénica, la E. coli enteroinvasora y la E. coli enterohemorrágica. Estos 4 tipos podrían provocar diarreas sanguinolentas y con producción de muchas toxinas. La característica de la E. coli es que produce muchas toxinas que van a producir una reacción inflamatoria, destruir las vellosidades intestinales, secretar demasiado moco y producir la inflamación generalmente de lo que es el intestino. Y aquí podemos ver la bacteria E. coli. El cuadro clínico en general de las diarreas pues es vómito, dolor abdominal, evacuaciones diarreicas que pueden ser con presencia de sangre. Cuando las evacuaciones presentan sangre, generalmente son por causa de Shigella o Giardia, que son las que ocasionan evacuaciones con sangre. Shigella sobre todo. Y también pueden producir náuseas, vómito y fiebre. Ese es en general el cuadro de todas las diarreas. Y ya depende de las características que tengan, por ejemplo, que tenga sangre, que tenga pus, que tenga mucho moco, que sea muy líquida y verdosa, pues ya vamos a ir delucidando qué tipo de diarrea puede ser o el agente causal. Dentro del diagnóstico vamos a pedirle estudios de materia fecal al niño para poder diagnosticar qué tipo de parásito es. Primero le vamos a pedir una citología de moco fecal para ver qué tantas bacterias, la cantidad de moco y el pH del popó. Vamos a pedir amiba en fresco si sospechamos que pudieran ser amibas. Un coproparasitoscópico, generalmente son 3 muestras, una diaria, son seriadas para poder encontrar si hay quistes o algún otro agente. Coprocultivos, al igual que los cultivos en la orina, también se hacen cultivos en materia fecal, pero tardan de 10 a 15 días. Prueba de rotavirus, sobre todo si está el niño en la edad del grupo etario. Si tiene mucho vómito y mucha diarrea líquida y verdosa, hay que pensar en rotavirus y hay que hacerle la prueba. Y también le pedimos una biometría hemática completa para ver si hay aumento de leucocitos que nos podrían indicar una infección presente. Aún no podríamos saber si es bacteriano o viral, pero al menos sí nos va a indicar que hay una infección. En esta escala para el diagnóstico se llama escala de Bristol, en la cual vamos a poder valorar cómo están las evacuaciones del paciente según su forma. Por ejemplo, la tipo 1, que se ve así como bolitas, es cuando el paciente está muy estreñido. La tipo 2, como forma de salchicha, es cuando está estreñido pero no tanto. La tipo 3 se supone que es una evacuación normal. La tipo 4 sería la evacuación ideal que deberíamos de tener. La tipo 5 es cuando hay un poquito más de aumento de líquidos o de secreción.
que esté provocando que salgan las materias fecal dividida. La tipo 6 nos está indicando que hay una probabilidad de que el paciente tenga diarrea porque hay muchos trocitos separados, y la tipo 7 definitivamente es diarrea. Entonces, con esta escala podemos valorar, observar la evacuación del paciente pediátrico y poder ver de acuerdo a la forma qué tipo de evacuación es. Los límites son estreñimiento severo y diarrea, y lo normal sería la 4. Complicaciones que puede tener el niño que tiene diarrea severa, pues primero el desequilibrio hidroelectrolítico, porque acuérdense que el niño se va a deshidratar, se pierden líquidos en el vómito, en la fiebre, en la diarrea. Entonces la principal complicación va a ser la deshidratación. Intolerancia a carbohidratos, porque hay aplanamiento o destrucción de las vellosidades intestinales, y eso va a ocasionar intolerancia a disacáridos, principalmente la lactosa. Insuficiencia renal, porque acuérdense que el riñón tiene el 21% del flujo renal sanguíneo, y cuando un paciente tiene deshidratación severa puede presentar una lesión renal prerrenal que probablemente va a mejorar cuando mejore el sistema de hidratación del niño. Septicemias, cuando sea una infección muy grave y eso se va a ir a la sangre y va a ocasionar problemas más severos. Hemorragias, dependiendo del tipo de la gastroenteritis. Si es por Shigella, por ejemplo, y provoca mucha diarrea, el niño puede tener hemorragias severas. Ilioparalítico, se puede paralizar el intestino, por ejemplo, si es por parásitos. Neumatosis intestinal, quiere decir que de tanta diarrea se va a lesionar el tejido intestinal y se puede perforar el intestino, y eso es grave, requiere cirugía. Infartos intestinales, porque igual de tanta inflamación se puede necrosar parte del intestino. Perforación intestinal, que va después del infarto, se va a necrosar, y al final lo más grave sería una peritonitis, que es una infección abdominal generalizada. El tratamiento, pues ustedes ya saben. Para empezar, el niño que tiene diarrea nunca se le debe suspender la alimentación, no debe quedar en ayuno, porque eso va a provocar que cuando el niño coma vuelva a presentar diarrea. Entonces no debe suspender la alimentación. Si es lactante, debe seguir con su lactancia materna, y si es mayor, con comida. Debe de comer. Y la hidratación, que es muy importante, vida, suero oral, líquidos, para que el niño se hidrate y no pierda líquidos, no tenga problemas renales, no caiga en choque hipovolémico por deshidratación. Entonces hay que hidratarlo, generalmente con sales. Ese sería lo ideal. Y el tratamiento se va a dividir en 4 tipos. La terapéutica sintomática, que va a depender lo que el niño tenga. Si tiene vómito, pues hay que hidratarlo, hay que darle medicamentos para el vómito, o sea, antieméticos. Si tiene fiebre, pues bañarlo, ponerle compresas por medios físicos o darle antipiréticos para quitarle la fiebre, como el paracetamol, que es el más común. Y si tiene dolor abdominal, antiespasmódicos como la butiliocina. Tratamiento etiológico. Este va a ser de acuerdo a la causa. Generalmente los antibióticos solamente se van a dar cuando la causa sea por Shigella, por amibas, por giardias o por una infección generalizada. De ahí generalmente las diarreas son autolimitadas, es decir, de 3 a 5 días se va a quitar el cuadro infeccioso, y no todas las diarreas necesitan antibiótico. La mayoría son virales. Manejo de las complicaciones, pues la principal complicación ya dijimos que es el desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces hay que iniciar un plan de rehidratación oral o intravenoso si no se permite la hidratación oral por vómitos excesivos, pues hay que colocarlo en suerito e iniciar el valorar si necesita plan A, plan B o plan C. Y el manejo dietético, como dijimos, fórmulas a base de soya solamente las primeras 2 semanas, y de ahí volver a su leche normal, y evitar el ayuno. El niño debe continuar con su alimentación, sobre todo la leche materna, no se debe suspender la comida. Y eso sería todo en relación a lo que es las gastroenteritis. Es un repaso muy breve porque después ya se van a ir viendo las infecciones intestinales por agentes parasitarios, que son las principales causas. Entonces eso sería un resumen de lo que son las gastroenteritis principales en el niño.